Hoy es teoría y práctica de curvas horizontales y siempre siguiendo con la parte de trazado planimétrico o la parte de diseño geométrico horizontal de los caminos. Les pido a todos por favor que apaguen sus micrófonos o se silencien para evitar tener ruido de fondo y bueno, si alguno me puede dar un ok, si se escucha bien el audio o si anda todo Sí, bien. se escucha bien, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Ah, buenísimo. Y bueno, les pregunto si están estudiando por si la facultad llega a tomar alguna fecha especial de examen final. Eh, yo les recomiendo que aprovechen sus tiempos libres personales para estudiar aquellos que adeuden final. Disculpen, hay un ruido de fondo eh, de la alumna Jessica Ledesma. Si pueden silenciar los micrófonos. Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a arrancar. Leo, fíjate en el botón verde abajo de compartir pantalla que hay una flechita al costado, a la derecha. Fíjate ahí que para que me habilites también para compartir pantalla. Dale, para. Listo. Perfecto. No puedo compartir. ¿Pueden ver la pantalla mía o no se puede ver? Ok, listo. Vamos a arrancar. Bien, vamos a continuar la clase de diseño geométrico horizontal, ¿sí? ¿Recuerdan lo que vimos en la clase anterior? Que nosotros para poder representar en el espacio un camino lo podemos realizar a través de esta representación tridimensional que podemos ver o visualizar a la izquierda, en donde tenemos esta curva alabeada así en el espacio, que corresponde a qué? Corresponde a los distintos puntos de aplicación de la rasante, ¿sí? Si nosotros vemos esta sección transversal, vamos a definir el punto, digamos, de aplicación de la rasante a este punto que estoy señalando con el cursor rojo. Y si a esta poligonal, ¿sí? O curva labiada, la proyectamos ortogonalmente en el plano XY, vamos a tener lo que denominamos como planimetría, que es esta imagen que podemos ver a la derecha, ¿sí? En la planimetría vamos a tener las distintas progresivas del camino, ¿sí? Desde un inicio del camino, ¿sí? O inicio de las progresivas hasta el final. Si nosotros a esta representación planimétrica la volcamos en este otro plano, en donde tenemos las alturas z o las cotas, vamos a tener lo que denominamos altimetría. Entonces tengan en cuenta que nosotros podemos representar la traza de un camino mediante tres planos de referencia o tres planos principales, que son la planimetría, la altimetría y las distintas secciones transversales, que por lo general no va a cambiar a lo largo de la traza del camino. Sí. No, Sí, ¿alguna consulta? Estoy escuchando una voz de fondo. Bueno, continúo. Bien, esto es un repaso de la clase anterior. Habíamos visto que esta es una planimetría, ¿sí? En donde tenemos distintos alineamientos horizontales o alineamientos tangentes también denominados, que en donde tenemos este alineamiento y este otro alineamiento en donde tiene un punto de intersección entre ambos alineamientos, que es el vértice 1. Acá tenemos otro punto de intersección entre dos alineamientos, que es el vértice 2, y podemos decir de que el alineamiento horizontal perdón, justo me escribieron en el chat.
Bien, les decía que el alineamiento horizontal comprende básicamente 3 elementos geométricos básicos. Y esos son las alineaciones rectas, los arcos de circunferencia y las curvas transiciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que realizar, ¿sí?, en el diseño planimétrico de un camino es tener una alineación, ¿sí?, un equilibrio, digamos, en el andar mediante curvas y transiciones. Bueno, bien, un poco recordando lo que habíamos visto en la clase anterior, cuando un vehículo toma la curva, ¿sí?, aparecen fuerzas que en este caso son las fuerzas centrífugas que van a tender a que el vehículo que circula en la zona curva tienda a perder su rumbo. Estas fuerzas centrífugas van a ser contrarrestadas, como bien habíamos visto, por las fuerzas de rozamiento, es decir, el rozamiento de los neumáticos en el pavimento y el peso del vehículo. Obviamente, en este caso, vemos que en la zona de curva hay un cierto ángulo transversal o ángulo lateral beta que vendría a ser el peralte, ¿sí? Es el I, o peralte en este caso P. Haciendo el equilibrio de todas estas fuerzas vamos a llegar a distintas fórmulas y podemos despejar el radio de la misma, ¿sí? Y el radio de curvatura o el radio del arco de circunferencia va a depender de la velocidad de diseño, velocidad directriz, de un parámetro homologador de unidades y del peralte más el coeficiente de fricción transversal del pavimento. Habíamos visto que ese coeficiente de fricción era distinto para pavimentos secos o para pavimentos húmedos. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver los elementos componentes de una curva circular o un arco de circunferencia. Ahí tengo el puntero y vamos a ver que nosotros podemos ver que entre dos alineaciones rectas, ¿sí?, o dos alineaciones tangentes, podemos trazar una curva circular. Vamos a analizar primero el caso de solamente curva circular y después vamos a analizar el caso de curva circular más curva transición, ¿sí?, o curvas espirales. Entonces, en este caso, volvemos a esta imagen, tenemos las dos alineaciones horizontales y tenemos un punto de intersección horizontal o un punto también denominado vértice. Vemos que entre las dos rectas horizontales tenemos un ángulo de deflexión o un ángulo de desviación horizontal que vamos a denominarlo con la letra griega delta, y después tenemos este ángulo alfa, ¿sí? Este ángulo alfa que va a ser medido desde la parte exterior de esta alineación horizontal hasta esta otra, y vendría a ser el azimut. Vemos que existen puntos característicos de la curva circular, como ser el principio de curva, denominado PC de principio de curva. Disculpen, se me fue para atrás. Después tenemos el centro de curva, denominado por CC, y el fin de curva. Tengan en cuenta que nosotros, en su momento, cuando realizamos las distintas progresivas de los distintos puntos de intersección o vértices de las alineaciones tangentes horizontales, vamos a ver que la progresiva es una progresiva teórica y que el recorrido a través del arco de circunferencia es menor. Por lo tanto, va a existir un cierto acortamiento que nosotros, con el cálculo de todas las posiciones o el replanteo de todos los puntos característicos de la curva circular, vamos a tener que ir acortando e ir actualizando los valores de las distintas progresivas. Entonces, volvemos. Ya hablamos de que existe una alineación horizontal, la otra, los distintos puntos característicos, el principio de curva, centro de curva, fin de curva. Después tenemos el D, que es el desarrollo del arco de circunferencia, también denominado
CL. Después tenemos la cuerda, ¿sí? Es el punto de unión entre el principio de curva y el fin de curva, la flecha, una externa, el radio, y acá tenemos todo este ángulo que va a ser igual al ángulo de deflexión, y en este otro caso tenemos el ángulo de deflexión sobre 2, que nos va a servir para poder determinar las distintas componentes o los distintos elementos geométricos de esta curva circular. Tengan en cuenta que acá lo que estamos haciendo es simplemente aplicar geometría de las curvas para poder identificar los distintos puntos de un arco de circunferencia, de tal manera de que nosotros podamos después en campo poder replantear ese arco de circunferencia. ¿Sí? Van a ver que existen distintos métodos para poder realizar el replanteo de curvas circulares y de curvas espirales. En este caso, vamos a ver que tenemos distintos parámetros de las curvas horizontales. No me voy a detener a cómo se determina cada uno de ellos. Simplemente les voy a marcar acá esta tabla resumen de fórmulas para que la tengan en cuenta y podemos decir que lo siguiente. De esta fórmula, sí que relaciona este sector que está acá, que estoy marcando con el cursor, podemos llegar a obtener las distintas elementos componentes que vemos a la T, que es la tangente, que es la longitud entre el vértice y el principio de curva o fin de curva, que depende del radio y de la tangente de θ sobre 2. Tenemos la externa, que la externa vendría a ser esta línea vertical entre el vértice o punto de intersección y el centro de la curva. Este va a depender del radio y de θ también. Después tenemos el C, que vendría a ser la cuerda que vendría a ser la alineación, perdón, entre el principio de curva y el fin de curva. Después tenemos el desarrollo o la longitud de la curva circular, que va a ser igual a esta otra fórmula. Por último tenemos la fórmula del desplazamiento y básicamente depende de esto. Acá vemos un ejemplo de curva circular en donde tenemos como datos la progresiva del vértice o el punto de intersección horizontal que tiene cota más 2000 metros. Tenemos un ángulo de deflexión o un ángulo entre alineaciones tangentes de 60 grados, que vendría a ser este que está acá. Consideramos un peralte de 4%. Tengan en cuenta que esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Todos estos datos, ya sea el peralte, la fricción, velocidad, son datos que tenemos que tener preestablecidos y que los tenemos que calcular o determinar como los vimos en las clases anteriores. En este caso es un ejercicio estanco para poder realizar la utilización de las distintas formulaciones. Un peralte, un coeficiente de fricción transversal de pavimento y una velocidad de diseño, que en este caso es de 90 km por hora. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la fórmula que habíamos explicado anteriormente, que me dice que el radio va a depender de la velocidad y va a depender de la iteración entre el peralte y el coeficiente de fricción del pavimento. Reemplazando los valores por los datos de entrada, vamos a tener que nuestro radio de nuestra curva circular es de 398 metros. Después pasamos a determinar la tangente, en este caso también reemplazando las fórmulas, la tangente es de 230 metros con 94 centímetros. Después reemplazamos en la fórmula de longitud de la curva, teniendo una longitud total de 418,88 centímetros, y con esto podemos determinar la progresiva del punto PC, o el principio de curva, y la progresiva del punto FC, o final de curva. Siendo la progresiva del punto PC igual a la progresiva del vértice, o PIH, o
la progresiva de la intersección horizontal, menos el t, ¿sí? Menos la tangente que estoy marcando acá. Es bastante sencillo, digamos, es simplemente realizar estas fórmulas. El fin de curva va a ser igual a ¿qué? A la progresiva del principio de curva más la longitud de la curva, ¿sí? Y acá podemos determinar el acortamiento, que es de 43 metros. Bien, curvas circulares, muy rapidito, espero que se haya entendido, es de muy fácil aplicación, es simplemente la aplicación de fórmulas que tienen que ver con figuras geométricas. Ahora vamos a hablar de las curvas horizontales con transición. Recuerdan de la clase anterior que para definir la longitud mínima de una curva de transición teníamos distintos criterios, ya sea de comodidad, de apariencia general, de apariencia del borde, y que las distintas formulaciones básicamente eran formulaciones empíricas que me determinaban la longitud mínima espiral. Tengan en cuenta que todas las fórmulas nos dan dimensiones mínimas. Entonces, ¿para qué me sirve la curva de transición? ¿Sí? Es para que evitar, digamos, en este caso, disculpen que se me va, en este caso, imagínense que acá estoy marcando una alineación horizontal y nosotros tenemos que empalmarlo con una circunferencia. Entonces, la forma de empalmarlo y que no existan quiebres, ¿sí? Y que el conductor, digamos, tome la curva de forma progresivamente, es a través de una curva de transición, siendo la curva de transición más habitual utilizada en el diseño geométrico de caminos como la clotoide o la espiral de Euler. Entonces, como bien dice acá, la transición dinámica gradual entre un alineamiento recto y un sector de una curva circular puede obtenerse intercalando una curva que tenga un gradual cambio de curvatura a lo largo de su longitud. Ten en cuenta que a medida que voy circulando por la curva espiral, vamos a tener una variación de los radios de curvatura, variar de forma gradual. Entonces acá tenemos de un radio máximo, partimos a un radio igual a RC, que vendría a ser el radio de la curva circular. Bien, hasta ahora se entendió. Ahora vamos a citar los distintos parámetros o los distintos elementos componentes de una curva horizontal con transición. Acá vamos a ver que se empieza a complejizar más el esquema, ¿sí? Porque tenemos mayores componentes. Entonces vamos de a poquito a marcar cada uno de ellos. Para empezar tenemos las dos alineaciones horizontales, alineación horizontal 1, alineación horizontal 2, que son las que estoy marcando con el cursor rojo. Tenemos un ángulo delta, que es el ángulo de deflexión entre las dos alineaciones horizontales, que me va a determinar cuánto mide angularmente el quiebre de las mismas. Después tenemos distintos puntos característicos que vamos a marcar como los siguientes: el TE, el EC, el CE y el ET. Tengan en cuenta que en este caso tengo la alineación horizontal o la alineación rectilínea, y desde el TE hasta el EC se va a desarrollar la curva espiral o la curva de transición. ¿Sí? Y T significa transición espiral, ¿sí? Tangente, perdón, la T es de tangente, es de espiral. Entonces, este es el punto tangente espiral. Recorremos la curva de transición y tenemos el punto EC, que es espiral circular. Recorremos ahora por el sector circular con el cursor rojo y tenemos este otro punto característico, que es el punto CE, o sea, circular espiral. Y así continuamos por la zona de la curva transición hasta llegar al punto ET, también denominado espiral tangente. Tengan en cuenta que tenemos por un lado todos los elementos de la zona del arco de circunferencia y todos los elementos geométricos de la curva transición.
Entonces, por un lado tenemos este radio, ¿sí? Que es el RC o el radio de la curva circular. Después tenemos este delta C, que vendría a ser el ángulo de desviación de la curva circular o de la zona de la curva circular. Después tenemos esta otra línea punteada, que esta otra línea punteada, ¿a qué corresponde? Correspondería a nosotros prolongar, ¿sí? O proyectar el arco de circunferencia. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, denominado PC, que es donde el arco de circunferencia tendría una tangencia al alineamiento recto, ¿sí? Entonces, acá pueden ver que puede existir una tangencia entre el PC y la tangente en ese punto con el alineamiento recto que estoy marcando acá. Y que ese ángulo hasta el punto PC, desde la S, es igual a ¿qué? A θ E, o el ángulo de las tangentes en los extremos de la espiral. ¿Qué tenemos? Tenemos el EC o la externa, tenemos el TE, que vendría a ser la tangente total. Después tenemos algunos parámetros que vamos a ver, como por ejemplo, esta línea que está acá. Esta línea que está acá corresponde a ¿qué? Corresponde a la tangente, pero ¿desde dónde? Desde este vértice EC, que vendría a corresponderse a la curva circular. Entonces, medimos una tangente hasta tocar al alineamiento rectilíneo, y en este punto de acá vamos a tener lo denominado la tangente corta, ¿sí? Acá está marcado por el TC hasta este punto de intersección. Desde este punto de intersección hasta el punto TE tenemos la denominada tangente larga. Otro parámetro que después vamos a ver es el siguiente. Nosotros podemos denominar al punto S por sus coordenadas X, Y. En este caso tenemos IC y X, considerando el eje X paralelo o en coincidencia con el alineamiento rectilíneo. Después vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá vemos que el θS es el mismo, ¿sí? Y este θE es el correspondiente entre las dos tangentes extremas de la espiral. Acá tenemos una tangente extrema en este punto final de la espiral, y acá tenemos otra tangente extrema en este punto extremo de la espiral. Entre ambos vamos a tener el θE, que va a corresponderse con este otro θE. Cualquier cosa, después vamos a continuar y vamos a volver a repasar este gráfico que vemos acá. Continuamos. Lo que podemos decir es lo siguiente: cuando un vehículo toma la curva o toma la transición, podemos decir que la aceleración que recorre es igual a ¿qué? A v cuadrado sobre r, ¿sí? Una aceleración centrípeta. Y el tiempo que tarda en recorrer esa transición va a ser igual a ¿qué? A la longitud dividido la velocidad. Por lo tanto, la variación en el tiempo de la aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? A v cubo sobre por el e. Y esto es igual a una constante. Barnett, en sus tablas, que Barnett es un ingeniero norteamericano, que realizó en la década del 40 distintas tablas para poder determinar y para poder replantear tanto curvas circulares como curvas de transición en los caminos. Entonces, Barnett lo que asimila es que la variación de la aceleración centrípeta en el tiempo en el vehículo circulando por una curva espiral se asemeja a este valor, ¿sí? De 0,6 metros sobre segundo cúbico. Si nosotros reemplazamos esto en esta otra fórmula, B cubo sobre R por LE, tenemos que, ¿qué tenemos? Tenemos esto que vemos acá, que vendría a ser una de las distintas fórmulas que vimos para determinar la longitud mínima de una transición. En este caso, LE, la longitud espiral, es igual a un cierto factor
multiplicado por la velocidad de diseño al cubo sobre el radio. Si nosotros hacemos la inversa de 0,036, podemos decir que es igual a ¿qué? A 1 sobre 28, aproximadamente. Y esta es la fórmula que utiliza la Dirección de Vialidad Nacional para determinar la longitud espiral mínima. Esta es otra de las formas para determinar la longitud espiral mínima. Por ejemplo, si nosotros tenemos una velocidad de diseño de 110 km por hora y un radio de curvatura de 800 metros, lo reemplazamos en esta fórmula que está acá, podemos decir que la longitud espiral mínima para un radio de curvatura de 800 metros es de 60 metros. Tengan en cuenta que en términos generales, más o menos, la longitud espiral está en un entorno del 10% del radio de la curva circular. Bien, ahora vamos a analizar los distintos elementos de la espiral de Euler. Entonces, si nosotros vemos este gráfico que está a la derecha, podemos decir que esta línea recta es la línea de alineación horizontal. Y si nosotros en el punto TE, que es el punto donde inicia la espiral, recorremos con esta línea de trazo azul a la curva espiral hasta su punto final, que vendría a ser el punto EC, ¿sí? Que a partir de acá comienza la curva circular, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Acá en esta longitud voy a denominarla LE, o sea, longitud espiral. Y el radio en este punto va a ser RC, va a ser igual al radio círculo, ¿sí? O al radio de la curva circular. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es analizar un elemento diferencial. ¿Y qué podemos decir de este elemento diferencial o infinitesimal de L? ¿Sí? Esta porción muy chiquita, que el mismo va a ser igual a ¿qué? Al radio en este punto, o en esta zona muy chiquita, por el diferencial de tita. Entonces, nosotros podemos despejar diferencial tita de la forma anterior. Diferencial tita va a ser igual a ¿qué? Al diferencial L sobre R. Y también lo que podemos decir, que esta es la ecuación 2, que por propiedad de los espirales, y esta es propiedad característica de la espiral de Euler, el radio 1 por L1 es igual al radio 2 por L2. Y todo esto es igual a una constante. ¿Qué quiere decir esto? En este punto, ¿sí? LE, que vendría a ser la longitud o el desarrollo de la curva desde el inicio hasta este punto, por su radio, que en este caso es RC, va a ser proporcional a ¿qué? Va a ser proporcional a L, que es el desarrollo de la curva espiral hasta este punto, por el radio, ¿sí? El radio es R, este era este R que habíamos visto anteriormente. Entonces podemos aprovechar y reemplazar, digamos, en 1 lo que nosotros determinamos en 2, que es esto que está acá. Acá simplemente lo que se hizo fue, este L que está multiplicando acá, L por R es igual a RC por LL. Se despejó R y este R se lo volcó en esta otra fórmula. Y de esta forma podemos decir que el diferencial de tita va a ser igual a ¿qué? A un L, ¿sí? A un desarrollo de la curva espiral hasta ese punto, por un diferencial de DL, dividido el radio de la curvatura por la longitud total de la espiral. Integrando ambos miembros, por un lado, al diferencial de tita